¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global, la última conexión global de este año que va terminando. Y este fin de semana, indudablemente, vamos a hacer un balance de lo que fue este 2018. Empezamos hablando de una ola de atentados a nivel mundial, además de polémicas que protagonizó el presidente estadounidense Donald Trump. Y en lo económico, el Brexit, que ha sido indudablemente el punto de discusión dentro de la Unión Europea, además de la hiperinflación en Venezuela, como hechos destacados de este año que va terminando. Erupciones, incendios, huracanes. En 2018, la furia de la naturaleza provocó muertes y obligó al desplazamiento de millones de personas. El incendio más mortal de la historia de California dejó más de 80 muertos, 1000 desaparecidos y un escenario de devastación. En Hawái, el volcán Kilauea entró en erupción. La lava provocó incendios y temblores de tierra. En Estados Unidos, el huracán Florence golpeó la costa este con vientos de 155 kilómetros por hora, provocando inundaciones. Al menos 23 personas murieron. Casi 2 millones recibieron órdenes de dejar su hogar. Y el huracán Michael sacudió la costa del Golfo de México, dejando al menos 30 muertos. Indonesia volvió a sufrir la furia de la tierra. Casi 1.400 personas perdieron la vida en un terremoto seguido de tsunami en la isla de Celebes. Las autoridades calculan que 66.000 casas fueron destruidas por el sismo de 7,5 grados. Otra isla de Indonesia, Lombok, también sufrió un terremoto que dejó 131 muertos y 156.000 afectados. Tragedia también en el aire. En mayo, un avión cayó luego de despegar en La Habana, dejando 110 fallecidos. En Argelia, una aeronave militar también se desplomó, provocando la muerte de 257 personas. Y en Indonesia, 189 personas murieron cuando una aeronave de Lion Air cayó en el mar de Java. En Estados Unidos, un ataque antisemita fue considerado el más mortal de las últimas décadas. Un hombre identificado como Robert Bowers mató a 11 personas que estaban reunidas en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh. En Washington, polémicas y escándalos. Una actriz porno reveló detalles del affair que habría tenido con Donald Trump en 2006 y afirmó que recibió $130.000 para no hablar del tema. Continúa además la ola de sustituciones en los principales puestos de poder. Desde que asumió en 2017, decenas de asesores y colaboradores directos de Trump renunciaron o fueron cesados. Un libro del periodista Bob Woodward sobre los bastidores de la Casa Blanca describió al presidente como inculto, irritado y paranoico. En otro libro, el exdirector del FBI, James Comey, afirmó que Trump es un mentiroso que somete a su entorno a un código de lealtad que recuerda al de un jefe de la mafia. Pese a las críticas, el mandatario republicano consiguió conservar la mayoría en el Senado en las elecciones de medio mandato, pero perdió el control de la Cámara Baja, que quedó en manos demócratas. El año 2018 también estuvo marcado por ataques contra la libertad de expresión y de prensa. El asesinato de un periodista en Turquía desencadenó una ola de indignación en todo el mundo. Crítico del régimen saudita, Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. El fiscal general saudita eximió al príncipe heredero Mohammed bin Salman de cualquier involucramiento en el caso. Pero Turquía alega que las explicaciones del reino son insuficientes. En Estados Unidos, la Casa Blanca suspendió la acreditación de prensa al periodista de CNN Jim Acosta tras una discusión con el presidente Donald Trump. Pero un juez decidió que la credencial fue revocada indebidamente y Acosta pudo volver a trabajar allí. En Yemen, la guerra transformó al país en un infierno en la tierra para los niños amenazados por el hambre. UNICEF afirmó que 1.800.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición severa. En Francia, miles de manifestantes integrantes del movimiento conocido como Chalecos Amarillos protestaron contra el alza de los combustibles y la pérdida del poder adquisitivo.
En una de las protestas más violentas hubo destrozos en la famosa avenida Champs-Élysées. Canadá se convirtió en el segundo país del mundo después de Uruguay en legalizar la marihuana recreativa. El objetivo es eliminar el mercado ilegal de la droga y reducir su uso entre los jóvenes. En 2018, el mundo perdió a personalidades de las artes, la ciencia, la diplomacia y la política. George Bush, el presidente número 41 de Estados Unidos, murió a los 94 años. También falleció el maestro del cine italiano Bernardo Bertolucci a los 77 años. Otros lloraron la muerte de Avicii, uno de los DJ más famosos del mundo, quien falleció a los 28 años. Los fans se despidieron también de la leyenda de Marvel, Stan Lee, que revolucionó la cultura pop como co-creador de superhéroes icónicos como el Hombre Araña y el Increíble Hulk. En el mundo de la diplomacia, el exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, falleció a los 80 años. En la ciencia, el adiós a Stephen Hawking. El físico autor del bestseller Una breve historia del tiempo dedicó su vida a develar los misterios del universo. Con sus estudios sobre los agujeros negros y el origen del universo, dejó un gran legado para las futuras generaciones. El año 2018 estuvo marcado por los temores a una guerra comercial a gran escala. El protagonista fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apostó a aumentar los aranceles de varios productos extranjeros con la meta de reducir el déficit comercial y proteger las inversiones y el empleo en su país. Su principal objetivo fueron los productos chinos, a los que incrementó fuertemente las tarifas. Pekín acusó a Estados Unidos de haber lanzado la mayor guerra comercial de la historia económica y respondió imponiendo también aranceles a productos estadounidenses. A principios de junio, Estados Unidos impuso aranceles sobre el aluminio y el acero de varios países, incluida la Unión Europea. El bloque recurrió la medida ante la Organización Mundial del Comercio e instauró medidas de retorsión contra algunos productos estadounidenses emblemáticos, como los pantalones tejanos o la mantequilla de maní. A fines de septiembre, Estados Unidos, México y Canadá lograron un acuerdo para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, vigente desde hace casi 25 años. Fue alcanzado después de más de un año de duras negociaciones iniciadas a instancias de Trump, que consideraba el TELECAN un desastre para su país. El nuevo pacto fue bautizado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. El año fue difícil para varias economías emergentes. El alza de las tasas de interés en Estados Unidos estimuló la huida de capitales hacia activos más seguros. Las monedas de varios países sufrieron una fuerte desvalorización. La lira turca registró su valor histórico más bajo, afectada también por las tensiones con Estados Unidos. El Banco Central turco subió las tasas de interés y la crisis disminuyó, pero la situación sigue siendo delicada. En Sudamérica, Argentina también tuvo serios problemas. El peso se desplomó frente al dólar, impulsando la inflación y reduciendo el poder de compra. El gobierno tuvo que pedir un auxilio millonario al Fondo Monetario Internacional. A cambio, debió aplicar duras medidas de ajuste para recortar el gasto. Y en Venezuela, el gobierno apeló a un plan económico para poner fin a la agobiante crisis socioeconómica. El plan incluyó un aumento del IVA y la gasolina y una devaluación de 96% a la moneda, a la que le quitaron 5 ceros. Pero las medidas no parecen haber resuelto los problemas. Los precios siguen aumentando a un ritmo surrealista. Según el FMI, la inflación podría superar el 1.000.000% en 2018. La salida del Reino Unido de la Unión Europea siguió siendo un dolor de cabeza para la primera ministra Theresa May. El Brexit está oficialmente previsto para marzo de 2019, pero las negociaciones sobre cómo será esa salida se extendieron durante todo el año, con grandes dificultades para avanzar. En el mundo corporativo, el año 2018 fue brillante para algunos y pésimo para otros.
Facebook anunció que hasta 50 millones de cuentas fueron violadas debido a una falla de seguridad aprovechada por hackers. Y la confianza de los usuarios en la red social fue puesta nuevamente a prueba por varios escándalos, como la revelación de intercambio de datos personales con fines políticos sin su consentimiento. Apple, en cambio, puede festejar. La compañía fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak se convirtió en la primera empresa privada en alcanzar el valor de mercado de $1 billón. Amazon fue la segunda en romper la barrera de ese valor de mercado en septiembre. Fundada en 1994 por Jeff Bezos, Amazon creció exponencialmente desde sus raíces como librería online hasta convertirse en un gigante en diversos sectores. También en el terreno de las empresas, Boeing y Embraer firmaron un protocolo de acuerdo para la formación de una compañía conjunta valuada en $4.750 millones. Según el acuerdo, el nuevo grupo de capital cerrado estará controlado en un 80% por Boeing. La meta de la estadounidense es competir con el europeo Airbus en el segmento de los aparatos regionales. Y en esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de América Latina y del éxodo de venezolanos y centroamericanos que han buscado mejores destinos, además de la grave crisis política que enfrenta Nicaragua y de las antípodas ideológicas en México. Un presidente de izquierda, en Brasil asumirá un presidente de la extrema derecha. Y finalmente un informe sobre lo que ha dejado el deporte en este 2018. Se destaca el Campeonato Mundial de Francia en Rusia y también una polémica final de la Copa Libertadores entre dos clásicos rivales argentinos. El río fue apenas el primer obstáculo. ¡Ay, Dios mío, por favor! No hubo quien les impidiera seguir adelante. Miles de personas en busca de un sueño, una vida mejor. Cientos de centroamericanos partieron en caravanas que llegaron hasta México con la meta de ingresar a Estados Unidos. Al gobierno del presidente Donald Trump no le gustó. Reforzó la seguridad en la frontera y decretó que no se podrá otorgar asilo a quienes crucen ilegalmente. La crisis humanitaria impacta a América Latina. El éxodo de venezolanos es considerado por la ONU el mayor en la historia reciente de la región. Venezuela atraviesa una profunda crisis política y económica con una hiperinflación gigantesca. 2.300.000 personas dejaron el país desde 2015. Colombia y Perú son los que han recibido más venezolanos. Brasil también siente los efectos de la migración. En agosto, en el norteño estado de Roraima se vivieron momentos de tensión cuando vecinos expulsaron a 1 millar de migrantes venezolanos y destruyeron su campamento. En Venezuela, Nicolás Maduro celebró su reelección. Su principal rival, Henry Falcón, no reconoció el proceso electoral cuestionado por países latinoamericanos, Europa y Estados Unidos. En mayo, durante un acto militar, el mandatario sufrió lo que denunció como un ataque con drones cargados de explosivos. Otros países de la región también vivieron crisis políticas. En Nicaragua, las protestas dejaron cientos de muertos. Las manifestaciones contra la reforma del sistema de jubilaciones comenzaron en abril, pero rápidamente se convirtieron en pedidos de renuncia del presidente Daniel Ortega. Miles de nicaragüenses escaparon a la vecina Costa Rica por miedo a ser encarcelados. En Perú, en medio de escándalos de corrupción y amenazado por un impeachment, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció. Martín Vizcarra asumió en su lugar. El año no fue nada bueno para la familia Fujimori. La Suprema Corte anuló el indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordenó que volviera a prisión, pero terminó hospitalizado alegando problemas de salud. Su hija Keiko, líder opositora, fue encarcelada acusada de recibir dinero de la constructora Odebrecht.
Hundida en una dura recesión, Argentina vivió un año de protestas luego de que el gobierno de Mauricio Macri pidiera un préstamo millonario al Fondo Monetario Internacional para contener la crisis. A cambio, tuvo que aprobar un cuestionado plan de austeridad. La inflación volvió a asustar y el peso se desvalorizó fuertemente frente al dólar. Fue un año difícil también para la expresidenta Cristina Kirchner, quien debió comparecer varias veces ante la justicia. En total, acumula 7 procesos judiciales y en uno de ellos fue procesada con prisión, pero seguirá en libertad por sus fueros como senadora. En México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente. A sus 64 años, AMLO, como es conocido, logró capitalizar el cansancio de la población tras 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, un mandato marcado por la corrupción y por denuncias de violaciones a los derechos humanos. En Brasil, el año comenzó con derrotas para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En enero fue condenado en segunda instancia por un caso de corrupción. Aún así, el Partido de los Trabajadores mantuvo su candidatura para las presidenciales. En abril, el juez federal Sergio Moro ordenó su encarcelamiento. Lula se atrincheró en el sindicato de los metalúrgicos, pero finalmente 2 días más tarde se entregó a la policía. Desde la cárcel de Curitiba, el líder de izquierda intentó hasta último momento aspirar a la presidencia, pero en septiembre su candidatura fue rechazada por el Tribunal Superior Electoral. Fue una elección marcada por la violencia, tiros en la caravana de Lula en Paraná y el ataque al entonces candidato Jair Bolsonaro fueron algunos de los momentos más tensos. El ex capitán del ejército fue apuñalado en el abdomen durante un mitin con seguidores. Debió ser sometido a 2 cirugías y no pudo hacer más campaña en las calles. Pero su figura no dejó de crecer en medio de polémicas. Hubo movilizaciones masivas en su contra, pero también a favor. Fue el más votado en el primer turno y en segunda vuelta se impuso al izquierdista Fernando Haddad con 55% de los votos válidos. Parte de la historia de Brasil convertida en cenizas. En septiembre, un incendio destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de piezas. En 2018, los asesinatos de periodistas no se detuvieron. El caso de mayor repercusión fue el secuestro y homicidio de 3 integrantes del equipo del diario El Comercio de Ecuador. Los periodistas fueron asesinados por rebeldes disidentes de las FARC en Colombia. Fueron 12 meses de una espera angustiante para los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan. En noviembre, un año después de haber desaparecido, la embarcación fue localizada a 907 metros de profundidad en el fondo del Océano Atlántico. Según las autoridades, el submarino sufrió una implosión. El gobierno afirma que no tiene la tecnología para rescatarlo. En Chile, la Iglesia Católica atraviesa una grave crisis. El Papa Francisco aceptó dimisiones de obispos y ordenó sanciones contra integrantes del clero acusados de encubrir o ignorar abusos sexuales contra menores. Todo el episcopado chileno presentó renuncia en un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia. La justicia tiene abiertas más de un centenar de causas por casos de abusos cometidos o encubiertos por religiosos. En medio de la crisis, a comienzos del año, el Papa fue a Chile. Hubo críticas, protestas y hasta iglesias quemadas, pero también movilización de los fieles. El líder católico también visitó Perú, donde tuvo una recepción más calurosa y recibió regalos de pueblos indígenas. En el primer gran evento deportivo del año, la ganadora fue la diplomacia.
Los Juegos de Invierno de Pyeongchang fueron escenario de una aproximación histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ambos países anunciaron que buscarán una candidatura común para organizar los Juegos Olímpicos de 2032. Los llamados Juegos de la Paz tuvieron la participación de más de 2.900 atletas y Noruega terminó como líder en el medallero. El Mundial de Rusia quedará marcado como el primero en el que se usó el videoarbitraje, más conocido como VAR. La espera fue especialmente larga para Perú, que volvió a la máxima competencia luego de 36 años. Pero su sueño de avanzar de fase quedó trunco en solo 2 partidos. La última campeona, Alemania, fue la gran decepción. Se fue a casa en primera ronda, un fracaso inédito para un seleccionado acostumbrado a llegar siempre a las instancias finales. Uno de los que provocó su eliminación fue México, que luego no pudo superar la maldición del cuarto partido ante Brasil. La verde-amarela, con un Neymar que llegó con suspenso tras una lesión, parecía encaminarse a definir el torneo, pero fue sorprendido por Bélgica en los cuartos de final. Cristiano Ronaldo tuvo un inicio a todo gol, aunque su Portugal terminó cayendo en octavos a manos de Uruguay, que finalmente fue el mejor latinoamericano. Tampoco fue el Mundial de Lionel Messi, que estuvo lejos de su mejor nivel. Argentina sucumbió en la ronda de 16 ante Francia. El seleccionado galo, con Griezmann y Mbappé a la cabeza, fue quien terminó tocando el cielo con las manos tras vencer a Croacia por 4-2 en la final. Fue la segunda estrella para los Bleu. Aunque no pudo llevarse el título, el croata Luka Modric tuvo una temporada soñada. Primero logró la tercera Liga de Campeones consecutiva con el Real Madrid y luego brilló en Rusia. Fue elegido mejor jugador del Mundial, ganó el premio de Best de la FIFA y también el Balón de Oro de France Football, destronando a Messi y Ronaldo por primera vez en una década. El duelo entre el argentino y el luso, que paralizó al mundo durante varias temporadas, ya no será tan frecuente, ya que CR7 decidió dejar España para probar suerte en la Juventus de Italia. En el fútbol femenino, los premios estuvieron divididos. La estrella brasileña Marta se llevó el de Best tras imponerse a la alemana Jennifer Marosan y a la noruega Ada Hegerberg, que tuvo su revancha al llevarse el Balón de Oro. Hablando de astros, Diego Armando Maradona comenzó nuevas aventuras. Primero fue contratado como presidente en un club de Bielorrusia, pero poco después dejó ese país para entrenar a los Dorados de Sinaloa de México. Y logró levantar al equipo, que estaba penúltimo, y llevarlo hasta la definición del torneo, aunque cayó en la final. En baloncesto, la noticia del año fue la salida de LeBron James de Cleveland Cavaliers. Tras perder su tercera final de la NBA en 4 años frente a los Golden State Warriors, el Rey desembarcó en los míticos Los Ángeles Lakers. Otra mega estrella que buscó nuevos desafíos fue el multicampeón olímpico de atletismo Usain Bolt. Empecinado en su sueño de convertirse en futbolista profesional, se entrenó con los Central Coast Mariners de Australia, pero aunque marcó un par de goles en un amistoso, su periodo de prueba llegó a su fin sin éxito. Para el tenista argentino Juan Martín del Potro, 2018 tuvo momentos brillantes que lo llevaron a alcanzar el podio del ranking por primera vez, pero también un final abrupto que le costó terminar en el 5º lugar. El número 1 cambió varias veces de dueño entre Rafael Nadal y Roger Federer, pero el segundo semestre de Novak Djokovic le permitió terminar en lo más alto. En mujeres, el gran regreso fue el de Serena Williams tras dar a luz a su hija. Llegó hasta la final de Wimbledon y también a la del US Open, donde cayó ante la japonesa Naomi Osaka con polémica incluida. Serena acusó al juez de silla de haber tomado una decisión sexista luego de sancionarla con un juego, y lo llamó mentiroso y ladrón. Por medio del deporte, algunas mujeres tuvieron una gran conquista. En Arabia Saudita pudieron ingresar por primera vez a un estadio para ver un partido de fútbol. Pero el fútbol también puede dar lugar a cosas que nada tienen que ver con el deporte. La histórica superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se vio empañada luego de graves incidentes antes del partido de vuelta en el Estadio Monumental. Luego de 3 suspensiones, finalmente la definición se produjo en Madrid, contra la voluntad de River, de Boca y de los hinchas.
En la cancha, el campeón fue River. Con su segundo título en menos de 4 años, se ganó también el derecho a burlarse por un buen tiempo de su rival de todas las horas.